¿Cómo andan sexto año? Hemos llegado al final, sí, de la cursada y voy a explicar hoy el último tema, la última consigna, que se titula Hegemonía y Contrahegemonía. Los cuentos que estuvimos leyendo la clase anterior, más centrados, ¿no?, en la parte de literatura de este proyecto conjunto con la profesora Luz, nos daban cuenta de personajes que intentaban o incluso lo lograban romper con cierta idea dominante, pero eso tenía consecuencias en los distintos contextos en los cuales ellos atravesaban. Uno de los cuentos es más, creo yo, más profundo, otro quizá más irónico, pero lo cierto es que ustedes han respondido muy bien lo que estaba en juego y lo que implicaba esos gestos de rebeldía. Ahora vamos a darle un marco teórico, sí, con algunos conceptos que nos podemos aportar desde la comunicación. Hegemonía contra hegemonía. Tenemos que viajar a Italia a principios del siglo XX, donde Antonio Gramsci, un pensador político italiano, que es encarcelado por la dictadura, por el gobierno totalitario del fascismo de Benito Mussolini, escribe en los cuadernos de la cárcel un montón de ideas, conceptos y desarrollos sobre la historia, la política, la sociedad y demás, y de allí surge este concepto de hegemonía como modo de explicar el modo en el cual las clases dominantes ejercen su control sobre las clases dominadas. La idea de hegemonía tiene una vuelta de tuerca y también es una crítica quizá a la idea de dominación. ¿Por qué? Porque pensar solamente en dominación implica pensar de que un grupo ejerce su poder y su control solamente mediante la fuerza, ¿sí? Mediante los palos, mediante la represión, mediante la censura. Y es difícil pensar en dictaduras que se hayan mantenido durante largo tiempo solamente gobernando de esa manera. ¿Por qué? Porque, bueno, la violencia va engendrando a lo largo del tiempo fuerzas que a la larga se le van a poner. Entonces, el concepto de hegemonía que aporta Gramsci nos permite pensar a ver cómo se solidifica o cómo se mantiene el control en una sociedad por parte de las clases dominantes. Y acá la palabra clave es el consenso. ¿Qué dice Gramsci? Que los valores, visiones y objetivos de las clases dominantes se van a ir difundiendo a través de instituciones sociales como la familia, como las iglesias, como el sistema educativo, como los medios de comunicación, al resto de la sociedad, que de a poco lo va a ir asimilando y aceptando hasta que forme parte de su sentido común, de su modo de ver la vida. Lo que no se van a dar cuenta estas clases es que, bueno, ese modo de vivir, de pensar que está bien y mal, qué objetivos hay que seguir y tantas cosas más, no es otra cosa que las visiones de una clase distinta a la de ellos, que sería la clase dominante. Y eso es lo que le da permanencia, lo que le da poder realmente a quienes lo ejercen en la sociedad. ¿Qué es lo bueno y lo malo de este aporte para pensarnos nosotros, ¿no?, como individuos? Bueno, lo malo es que el poder es como, yo creo que a veces se nos transcurre medio como invisible, no es tan obvio en algún punto, como aparece en la ilustración que les marqué allí. Fíjense que hay un par de personas hablando sobre la pobreza y plantean que, bueno, que siempre hubo pobres, tampoco es un problema. O podemos pensar en algunas ideas hoy como la meritocracia o que el pobre es pobre porque quiere, etcétera, que muchas veces lo aceptan personas que no son de la clase empresaria, sino personas que trabajan día a día. Entonces, debido al aporte de Gramsci, podríamos pensar de que esas son esas visiones, valores de la clase dominante que se han difundido bien para ellos, obviamente, eh, dentro de la sociedad. Pero ¿qué es lo bueno del concepto de hegemonía? De que nosotros como público no somos simplemente espectadores, ¿sí?, sino que es posible proponer otra mirada, ¿sí?, resistir, y la mirada o el concepto, mejor dicho, que va a darnos Gramsci para reflexionar sobre ello es el de contrahegemonía, que es que los sectores populares, ¿sí?, podemos empezar los y las de abajo, tengamos una mirada propia, ¿sí?, objetivos propios distintos a lo de la clase dominante y lo expresemos de diversas maneras. Ahí les puse tres ejemplos que me parece que son el paradigma de la contrahegemonía hoy. Por un lado, los distintos feminismos criticando y proponiendo otros modos de relacionarse entre el hombre y la mujer en busca justamente de la igualdad.
Podemos pensar también en el movimiento Black Lives Matter en Estados Unidos, que, bueno, después de años y años de represión, plantean justamente la igualdad entre blancos y negros y que los negros dejen de ser la población que siempre es víctima de los abusos policiales. Y también pienso en muchos movimientos campesinos o indígenas que piensan en la tierra no como un recurso a utilizar para ofrecer ganancia, sino como a partir de otro tipo de relación, pensando en una agricultura, una ganadería sustentable, cuidando el medio ambiente. Y bueno, son movimientos que no tienen todavía la fuerza hegemónica para ejercer justamente un poder en la sociedad, pero sí que están ahí, que se organizan y que proponen otro modo de ver. También pienso en el veganismo, eh, incluso como algo contrahegemónico, que critica la industrialización, ¿sí? de los alimentos y va en contra del sufrimiento de animales, si se quiere, para comer. Pero bueno, hay cientos de ejemplos y eso va a quedar para una pregunta mucho más adelante. ¿Qué tiene que ver esto con la comunicación? Bien. Ahora, el viaje que hacemos es hacia la década de los 60 en Gran Bretaña, donde se fundan los estudios culturales británicos, que van a ser un grupo de pensadores, sociólogos, que van a tomar esta idea de hegemonía y contrahegemonía de Gramsci a la hora de analizar la comunicación. Sí, ellos van a buscar y también proponer formas de resistencia, en algún modo, a este sistema de vida capitalista. Van a criticar esta idea de que, bueno, que los medios siempre nos manipulan y nosotros somos las víctimas eternas y no podemos hacer nada. Y nos van a enseñar, si se quiere, a hacer una lectura del mensaje de los medios de comunicación. Para los estudios culturales, el público, ¿sí? Los receptores no son pasivos, sino que son activos y tienen todo el potencial para, atención con esta palabra, interpretar los mensajes. Y no solamente aceptarlos y reproducirlos. Eh, los estudios culturales nos ayudan a pensar que los medios de comunicación siempre van a intentar darnos un mensaje o una bajada de línea. Ellos lo llaman mensaje latente. Ningún texto, ningún fragmento, un noticiero que vemos, ¿sí? Es inocente, que siempre algo están queriendo decir. ¿Y cómo nos quieren decir esas cosas? ¿O cómo nos proponen pensar de la manera que ellos quieren? Es mediante primero la opinión de un periodista, pero si no está esa opinión aparecen los zócalos, vieron ahí abajo, que nos aportan algún agregado para que nosotros entendamos por dónde quieren ir. También están las imágenes que utilizan, las personas a las que le dan voz, la música o las cortinas de fondo para mostrar determinados personajes o distintas situaciones. Y ese es un modo muy interesante para empezar a practicarlo en nuestra vida cotidiana. Ahora bien, sabemos que hay mensajes latentes y nosotros como espectadores, como receptores, ¿qué podemos hacer? Como decía antes, interpretarlo. La palabra interpretar nos da un lugar, nos da un pequeño margen de maniobra, de acción. Y lo que plantean los estudios culturales es que hay tres modos de interpretar un mensaje de los medios de comunicación. Uno es una lectura que está acorde a lo que vemos, como simplemente aceptar que está cercana a esta visión dominante. Después hay una lectura que podríamos llamar como combinada, ¿no? Que cuando vemos algo estamos como un poco de acuerdo, pero otras cosas no. Y la tercera lectura es directamente de oposición, que es cuando vemos algún contenido y lo analizamos y decimos esto que estoy viendo no me gusta, no estoy de acuerdo y me opongo absolutamente. Bueno, esas tres lecturas hablan de un espectador, de un receptor que es capaz, ¿sí? de accionar, de interpretar lo que ve y no solamente aceptarlo. Entonces vamos con las preguntas que tienen allí. La primera, tienen que retomar los cuentos que leímos la clase anterior, eh, volver a pegarle una leída y manifestar allí cuál sería el contexto o la idea hegemónica que prevalece en los cuentos y cuál sería la acción contrahegemónica. En segundo lugar, les voy a dar un fragmento, tienen un link de una noticia de YouTube hace un par de años sobre el UPD, este último primer día. Y en primer lugar les voy a pedir, habiendo leído todos los contenidos de mensaje latente, cómo el noticiero intenta posicionarse y darnos eh, y proponernos que pensemos justamente como desde ese medio lo desean. Así que fíjense en todos los detalles que tienen ahí para ver cómo se construye el mensaje latente. Opinión, música, testimonios, imágenes,
etcétera, etcétera, que ustedes pueden retomar para construir y poder responder esta segunda pregunta. Tercero, es ya una opinión de ustedes. Después de ver ese fragmento de noticiero, tienen que decirme qué de las tres interpretaciones posibles, cuál es la que ustedes llevan adelante y por qué, si es de aceptación de lo que ven, si es de como negociación o si es de oposición a lo que ven, o sea, como no están en contra. Y la pregunta número 4 es de investigación, a partir de todo lo que aprendimos hoy sobre hegemonía, pero principalmente de lo que implica la contrahegemonía, que investiguen y nos cuenten de alguna acción o de algún movimiento o grupo que para ustedes implique una acción contrahegemónica y lo justifiquen a partir de lo que les explicamos hoy y del contenido teórico. Así que eso es todo, con esto termina el año, gracias por estar así, chau chau.